Hola viajeros, en este vídeo vamos a tratar todas las cuestiones prácticas para viajar a Nepal. Empezaremos por el aeropuerto, visado, cambio de moneda, coger un taxi a la ciudad y seguiremos tratando todas las temáticas como el trekking, qué ver en el país y un largo etcétera. El vídeo está dividido en capítulos por si queréis ir a un capítulo en especial, así que espero que os guste. Nepal es un destino caro para volar. Eso es debido a que su aeropuerto solo pueden entrar aviones pequeños. Tiene solo un aeropuerto internacional a todos los efectos, que es Katmandú. Porque Pokhara, aunque sea un aeropuerto internacional, no hay ninguna compañía aérea extranjera que vuele al aeropuerto de forma regular. Además, tiene la característica de que al estar entre montañas es un aeropuerto difícil de entrar y no pueden entrar aviones grandes, con lo cual tienen que ser aviones pequeños. Yo lo que hice fue hacer escala en Delhi, que es un destino relativamente barato. Y de Delhi salen aviones, por ejemplo, de varias compañías, pero por ejemplo Indigo, que funciona muy bien y por 100 euros estáis en Nepal. El edificio del aeropuerto es un edificio sencillo de ladrillo. Aquí no hay ningún problema, solo una terminal y no hay forma de perderte. Una vez llegamos al aeropuerto nos dirigimos a inmigración. Si no habéis rellenado el documento online, lo podéis rellenar aquí en unas maquinitas. Luego, con el documento, lo fotografiáis y os vais a los contadores donde se paga el visado de entrada. Son $25, pero se puede pagar en euros. El cambio que te hacen es correcto, es decir, no se aprovechan, sino que te cobran el cambio oficial. En el aeropuerto encontraréis tanto casas de cambio como cajero automático. El cambio es más o menos similar en casi todos los sitios, varía muy poco. Los cajeros automáticos suelen tener comisión, con lo cual casi interesa más llevar metálico y cambiar en las casas de cambio. El cambio oficial estaba a 147 rupias nepalíes por euro en enero. Para hacernos cuenta siempre es mejor redondear a 150 rupias por euro. Conviene llevar metálico porque en muchos sitios no se puede pagar con tarjeta. Sitios como hoteles sí suelen ser habituales y restaurantes más o menos caros, pero en el resto de sitios hay que pagar con rupias nepalíes. En el propio aeropuerto también podéis comprar una tarjeta SIM para el móvil. Tener datos de esta forma siempre en el móvil. Es muy útil, pero tened en cuenta de todas formas que en sitios remotos rurales a lo mejor no hay cobertura. En el propio aeropuerto de Katmandú hay unos locales en los que podéis contratar un taxi prepagado a la ciudad. Del aeropuerto a la ciudad, al barrio por ejemplo de Tamil, que es el más habitual para los turistas, suele costar entre 850 rupias y 1000 rupias, depende de dónde vayáis. En todo caso es un precio insignificante, estamos hablando de 6-7 euros por ir al centro. No vale la pena arriesgarte a coger un taxi ilegal, teniendo en cuenta lo poco que cuesta. En cuanto a la gastronomía, el plato más típico de ellos y más popular es el momo, que son una especie de empanadilla con una pequeña corteza blanca. Después tienen mucha tradición de verduras, les gustan mucho las verduras y muchos de sus restaurantes son completamente vegetarianos. Sin embargo, en la mayoría de los sitios turísticos suele haber también restaurantes para satisfacernos a nosotros los carnívoros. Hay cocina de diferentes gustos en los restaurantes. Tenemos desde pizzas, hamburguesas, comida china e incluso en Pokhara tenemos comida española, unas deliciosas albóndigas que ya hablaremos en el apartado de Pokhara. Y no nos olvidemos de la comida callejera, por supuesto. Katmandú es la capital de Nepal y posiblemente por ella pasemos al menos 2 veces. Fundamentalmente porque aquí está el aeropuerto internacional, con lo cual la entrada y salida del país. Es una ciudad vibrante, realmente muy animada y tendremos aquí todos los servicios que necesitemos como turistas. Restaurantes, hoteles, tiendas. Su centro es la Plaza Durbar, al menos su centro histórico. Sin embargo, el centro comercial se llama el barrio de Tamil, que es donde están la mayoría de los restaurantes para extranjeros y también la mayoría de los hoteles. Es un barrio curioso porque es muy animado, pero también tenemos que tener cuidado cuando elegimos el alojamiento porque no todos los alojamientos son correctos. Es decir, en Tamil tenemos alojamientos en calles muy ruidosas, muy ajetreadas, donde vamos a descansar mal y muchas de las fotografías no se corresponden con la realidad. Entonces os recomiendo que en este caso miréis siempre el Foro de los Viajeros, el apartado de hoteles en Katmandú. La Plaza Durbar es el corazón de Katmandú.
Durbar significa real porque aquí estaban los palacios reales. Hay edificios gubernamentales y sobre todo hay muchos edificios que son palacios históricos y templos históricos. Algunos de ellos, por desgracia, están apuntalados con tablones de madera porque fueron muy afectados durante el terremoto de 2015. Para entrar a la plaza hay que pagar una entrada de 1000 rupias nepalíes a enero de 2024. La plaza es Patrimonio de la Humanidad y hay un mercadillo de artesanía muy interesante y curioso todos los días. Esta estupa budista de nombre impronunciable es también conocida como el Templo de los Monos. Es la estupa más famosa de Nepal. También es Patrimonio de la Humanidad. Se alza en una colina al oeste de la ciudad y tiene una magnífica vista sobre todo el valle de Katmandú. Es un lugar impregnado de mucha religiosidad y está rodeado de bonitos templos. Por cierto, alrededor del templo veréis también carteles que ponen prohibido dar de comer a los monos. Al lado también veréis carteles que ponen se vende comida para monos. No sé si es contradictorio, pero es peligroso dar de comer a los monos. El templo de Pachupatinath es un templo hinduista en honor a Shiva, uno de los más importantes a nivel del mundo. Es también un crematorio a orillas del río Basmati. Es un lugar impactante, no va a dejar indiferentes. Es también Patrimonio de la Humanidad y también se cobra la entrada. La estupa de Budhanath es una estupa budista. Es especialmente venerada por los tibetanos. Muchos de los peregrinos que veremos aquí son tibetanos incluso llegados desde China. Es un barrio especialmente ocupado por exiliados de Tíbet. Con esto acabamos en la capital y ahora nos vamos a dirigir al resto del valle, a las ciudades más importantes. Entre Kamandú y Patán realmente no existe ninguna separación interurbana, digamos. Es toda la misma prolongación de la metrópoli de Katmandú, aunque sean ciudades independientes. Patán, la antigua Lalitpur, es una de las ciudades más bonitas del valle de Katmandú. Es Patrimonio de la Humanidad. Necesitaréis al menos medio día para poder verla con una cierta tranquilidad. Tiene un museo, palacios y realmente, sobre todo, tiene unas impresionantes esculturas de madera y tallados por todas partes. De nuevo aquí, la plaza principal se llama la Plaza Durbar. Dedicarle todo el tiempo que podáis a esta ciudad porque es realmente una maravilla. Bhaktapur es la entrada más cara de todo el valle de Katmandú. 1800 rupias duplica casi la entrada siguiente en precio. Es una ciudad que ha tenido mucha importancia en la historia de Nepal y especialmente en la cultura newari. Su arquitectura ha llegado a exportarse incluso hasta Japón. El templo de Dattatreya es uno de los más famosos de la ciudad. Tiene la particularidad de estar dedicado a 3 deidades a la vez. Tiene una arquitectura muy curiosa y lo que a mucha gente le pasa desapercibido son unas estatuillas que hay esculpidas en la parte de atrás del templo que son eróticas y que si las ponemos en este canal nos lo cierra. La ciudad es además un punto importante de fabricación de artesanía, tanto textil como cerámica y madera. Nagarkot es el mirador de los Himalayas. A esta localidad se llega por una estrecha carretera de montaña. La localidad tiene vistas tanto hacia el valle de Kamandú como hacia el río Modi. Al fondo normalmente se puede ver, los días claros al menos, el Everest, que es por lo que viene mucha gente aquí. Es una localidad de senderismo y sobre todo que se viene por las vistas. Para poder ver las montañas con claridad hay que madrugar, a poder ser al amanecer.
Como nosotros no madrugamos, llegamos tarde y no vimos nada. Con esto nos despedimos del Valle de Katmandú y nos vamos a Pokhara, el segundo destino más importante de Nepal. Entre Katmandú y Pokhara había 200 kilómetros de carretera. Y digo había porque resulta que los chinos le dieron un crédito a los nepalíes para construir una carretera nueva y han levantado toda la carretera desde Pokhara hasta Katmandú. Los 200 kilómetros. No hay 200 metros casi de asfalto intacto. Es toda una sucesión de baches, de charcos y de agujeros. Tardamos 8 horas en 200 kilómetros. Con eso os digo todo. Si podéis, ahorraros el trayecto y iros en avión. Porque bueno, son 100 euros, pero vale la pena porque lo otro es una tortura, es un día entero perdido. Nosotros la vuelta desde Pokhara la hicimos en avión, porque no teníamos ganas de repetir experiencia. Para que el trayecto no se nos hiciera tan largo, porque 8 horas de carretera dando botes no tienen ninguna gracia, hicimos una parada en Bandipur, un bonito pueblo de montaña. Bandipur es poco más que una calle que conserva la arquitectura tradicional y unas buenas vistas hacia 2 lados del valle. Para nosotros la localidad fue simplemente un alto en el camino, un lugar donde comer agradablemente y descansar algo, porque la verdad que el trayecto de Katmandú a Pokhara se nos hizo eterno. La localidad tiene su encanto. Quizás si no hubiésemos estado tan cansados la habríamos apreciado más y la habríamos aprovechado mejor. Pokhara es el segundo destino turístico de Nepal. Es sobre todo puerta de entrada a algunos de sus trekking más famosos como el Pung Hill o el ABC, es decir, el campo base de los Annapurnas. También tiene la ciudad algunos atractivos, es sobre todo muy agradable y además tiene restaurantes, hoteles, todos los servicios que necesita un viajero en este país. Desde la pagoda de la Paz Mundial tenemos unas magníficas vistas del lago Pewa y también de los Annapurnas, de toda la cordillera del Himalaya. El lago Pewa baña la ciudad. Alrededor del lago hay numerosas atracciones y restaurantes, hoteles. Es además un lugar, un punto de encuentro muy agradable y siempre hay gente paseando por su orilla. Es uno de los pocos lugares donde encontramos un auténtico restaurante español. Se llama El Bocadito Español y tiene, por ejemplo, albóndigas muy ricas. Es un lugar agradable para descansar de la comida ajena a nuestros gustos. Durante la noche la orilla del lago se anima muchísimo. Es agradable pasear, hay restaurantes, música en vivo y mucha gente paseando. El aeropuerto de Pokhara es el segundo aeropuerto internacional del país, pero en realidad no es internacional porque ninguna aerolínea extranjera tiene vuelos regulares aquí. Pero sin embargo es muy importante por su conexión con Katmandú. Sin embargo todavía no nos vamos de Pokhara. No nos vamos de Pokhara porque todavía no hemos hecho lo que vinimos a hacer. Eso por lo que se suele venir a esta ciudad, es decir, un trekking. En este caso, uno de los más populares de Nepal, el trekking del Pung Hill. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Espero que os haya gustado, dale un like y pronto tendréis el nuevo vídeo.